Hola, un nuevo domingo para compartir el Evangelio de Jesús. Domingo 19 y el texto es Mateo 14 del 22 al 33. El famoso texto de Jesús caminando sobre el agua, luego de que había estado la noche en oración después de la multiplicación de los panes. El ímpetu de Pedro de querer hacer lo mismo, ir hacia el Señor, Pedro que se hunde frente a la tempestad, Jesús que lo salva y le recrimina su poca fe, sus dudas. Y luego la postración termina así el Evangelio de los discípulos, diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios cuando Jesús calma la tempestad. Domingo también de elecciones primarias, obligatorias. Es importante ir a votar, comprometernos con la vida pública, política de nuestro país, comprometernos con el futuro, el presente y el futuro de nuestra querida Argentina. Así que animándolos también, animándolas a ir a votar. Jesús había terminado, entonces decimos, de estar en medio de la multitud después de la multiplicación de los panes, después de ese gesto hermoso de enseñar a compartir para que a nadie le falte. Y después de esa experiencia, me imagino a Jesús y a los discípulos extenuados del trabajo. Jesús necesita estar a solas, estar toda la noche, dice el Evangelio, en oración con Dios. Frente a esta imagen de Jesús, de la reacción de Jesús frente a su cansancio, me pregunto qué hacemos nosotros y nosotras frente a los momentos de saturación y de cansancio. Si nos hacemos esos espacios de silencio, de soledad, de encuentro con Dios. La escena posterior a este momento de oración de Jesús la conocemos, habría que tener en cuenta algunos detalles simbólicos muy importantes. Es un texto sumamente simbólico. ¿Por qué digo esto? Porque el mar en tiempos de Jesús era la residencia del mal, un lugar misterioso. Imaginaban los contemporáneos a Jesús que allí había monstruos, amenazas, etc. Por lo tanto, el mar era el símbolo del mal. Y la tempestad, el viento, el agua que se mueve, bueno, era símbolo también de las dificultades de la vida, de las situaciones de contradicción que nos amenazan. Por lo tanto, hay como dos perspectivas de este texto, me parece, que las podemos tomar, las dos, no son incompatibles. La primera es más conocida, ¿no? Pedro, movido por ese ímpetu que él tenía cuando lo ve a Jesús en esos momentos de dificultad caminar sobre las aguas, le dice a Jesús, frente a los gritos que daban en la barca, que es un fantasma, Pedro le dice a Jesús, mándame ir a ti. Y bueno, y Jesús le contesta que vaya. Pero Pedro dice allí, empieza a caminar, pero en un momento ve la fuerza del viento, la situación dramática le genera mucho miedo y se hunde, se empieza a hundir. Sálvame, Señor, le grita, inmediatamente Jesús le tiende la mano. La perspectiva normal de este texto, no sé si decir normal, pero habitual de este texto, es decir, bueno, Pedro pudo caminar sobre las dificultades y sobre las contradicciones, sobre la tempestad, cuando miró a Jesús. Cuando dejó de poner la mirada en Jesús y se fijó más en las dificultades, ahí empezaron los problemas para Pedro y ya empezó su hundimiento, digamos. Por ahí el mensaje primero, el más habitual, el que solemos hacer. Como que la tentación de Pedro, la falta de fe fue sacar la mirada de Jesús, ¿no? Ahí su poca fe, ¿no? La duda fue poner la mirada en la tempestad y dejar de poner la mirada en los ojos de Jesús. Sin embargo, puede haber otra lectura, que es el único que puede caminar sobre la sede del mal es el Señor, es Jesús.
Él es el Señor de esos mares embravecidos y de las dificultades. Y entonces, ¿cuál sería la tentación de Pedro? ¿Cuál fue su falta de fe? En lugar de confiar que el Señor venía, que el Señor tiene sus tiempos para venir, digamos, la tentación es abandonar la comunidad, es cortarse solo. La temeridad de Pedro, podríamos decir, de intentar un camino solo, medio como un superhombre, ¿no? Como que él puede y los demás no. Nunca debió abandonar la comunidad Pedro, nunca debió salir de la barca Pedro. Era hora de confiar, pero de confiar en comunidad, de no intentar un camino solo. Entonces, ambas perspectivas podemos tomar. Que si sacamos la mirada de Jesús y nos detenemos en los vericuetos, digamos, de las dificultades, y bueno, ahí nos falta esa mirada trascendente, esa mirada que nos sostiene, que es la mirada del Señor. Pero también la otra perspectiva es valiosa, me parece, y es cuidado de no abandonar la comunidad, ¿no? De no intentar caminos salvadores, digamos, solos, como confiados más en nuestra fuerza que en la fuerza del Señor que viene, que es el único Señor, este Jesús que camina sobre la residencia del mar, ¿no? Sobre la residencia del mal. El único que lo puede hacer es Jesús. Quizás la clave de este texto entonces es la confianza, ¿no? La fe como experiencia de abandono en Dios en los peores momentos. Pero una confianza que radica poner la mirada en Jesús, como decíamos, esa confianza de sostener nuestra mirada en la mirada del Señor, pero a la vez esa fe y esa confianza de la fe que supone no ausentarnos de la comunidad, no intentar caminos solos, ¿no? Tejer, digamos, esa confianza con otros y con otras. Por supuesto, la raíz de esta confianza, la raíz de esta fe en Dios y en los tiempos de Dios, radica, yo creo, en la oración, como nos lo enseñó el Evangelio, ¿no? Antes de este suceso, Jesús está orando a solas con Dios para retomar el camino, para entender mejor la historia, para saber por dónde andar. Y sobre todo, qué hacer en los momentos de mayor dificultad. Por eso me encantan estas palabras de José María Rodríguez Olaizola, que él titula Resistencia. No te rindas, aunque a veces duela la vida, aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo. No te rindas, aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo. Aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable. Aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerdan el miedo, el dolor, la soledad, la tristeza y la memoria. No te rindas, porque sigues siendo capaz de luchar, de reír, de esperar, de levantarte las veces que haga falta. Tus brazos aún han de dar muchos abrazos y tus ojos verán paisajes increíbles. ¿Acaso cuando te miras al espejo no reconoces lo hermoso? Pero Dios sí. Dios te conoce y porque te conoce sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti. Sabe que, como el ave herida, sanarán tus alas y levantarás el vuelo, aunque ahora parezca imposible. No te rindas, que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo. En esta imagen de la tempestad calmada, ojalá podamos terminar esta meditación postrándonos como lo hicieron los discípulos, diciéndole a Jesús, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En tus ojos encontramos la esperanza, en tu fuerza confiamos, comunitariamente confiamos. Que el Señor te bendiga.